Enrique. Vale. Ya Bueno, estamos. Hola hola querido, amigos, hola amigos y amigas, muy buenos días y muy buenas tardes. Hoy compartiremos este encuentro con Margarita García de la comunidad Ubuntu, donde ella nos contará su experiencia y luego podremos intercambiar. Cerraremos el encuentro con Margarita, que nos realizará una ceremonia de imposición. Primero haremos una ceremonia de oficio. ¿Quién se ofrece para hacer la ceremonia de oficio? Ahora lo hacemos. Y quiero agradecer doblemente a los amigos de Bienestar Online, que hace más de 6 meses y días que todos los días nos acompañan en estos momentos actuales, abriendo paso al nosotros. Así que, querida Margarita, puedes comenzar. ¿Quién va a ser el oficiante? La puedo hacer si querés. Sí. gracias. ¿Quién la asiste a Cecilia? Auxiliar. Enrique, amigo. Dale. Bueno, nos vamos poniendo un espacio de silencio. Vamos respirando profundamente. Vamos tomando contacto con nosotros mismos. Acompañado por una respiración suave y profunda. Mi mente está inquieta. Mi mente está inquieta. Mi corazón sobresaltado. Corazón sobresaltado. Mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Los invito a reflexionar la siguiente frase del camino. Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente.
Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho. La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, mientras amplías tu respiración. En tus manos y el resto del cuerpo tendrás nuevas sensaciones. Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Esa fuerza que da energía a tu cuerpo y mente. Deja que la fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna.
Deja que se manifieste libremente. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Invito al que desee a colocarse de pie para efectuar el pedido. Para todos, mucha paz, fuerza y alegría. Bien para ti, Bien para para ti, todos. paz, fuerza y Paz, alegría. fuerza y alegría. Paz, fuerza, alegría para todos. Paz, fuerza y alegría. Gracias, Cecilia. Gracias, Enrique. Para todos nosotros, paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría para todos. Muchas gracias, Cecilia y Enrique. Gracias. Bueno, ahora ya podemos comenzar con Margarita. Solo quisiera preguntar, ¿la mayoría ya escuchó el audio? No sé si alguien no lo ha escuchado. Creo que Sí. la mayoría. Sí. ¿Hay alguien que no lo haya escuchado? Supongo. Pregunto para que lo coloquemos, porque me parece que da contexto. Claro, por eso decía para compartir, para que Sandra puedan dice ver que no. mejor la experiencia. Ella Bueno, dice que nos escriban en el chat para enviarle, ¿puede ser? ahora se lo Escuchamos. envío. ¿O lo podemos escuchar ahora? Dale. Sí, está Dale. bien. ¿Alguien lo tiene? Sí, Enriquito. Que lo tenga en la mano, porque yo lo tengo en unos... Te lo envío por WhatsApp. Porfa. Ahí va uno. Son como 20 minutos más o menos, creo. Ahí va el otro. Ya, El 1 y el 2. perfecto. Saludos cordiales, mi nombre es Margarita García de Ecuador. Voy a compartirles un testimonio, una experiencia del mes de junio del 2020. Antes de compartirles la experiencia en sí, quisiera empezar con unas palabras de Silo, que dice lo siguiente. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en la humilde búsqueda. Para
contextualizar, hace menos de 2 años que participo del mensaje de Silo y cada día practicaba la meditación, reflexiones y sobre todo la ceremonia de oficio. Me agradaba realizarlo, sobre todo esta ceremonia al amanecer, para empezar bien el día de lo más positiva y conectada con el espíritu. Al finalizar un seminario de reconocimiento, sentí el impulso de ir avanzando. Y me di cuenta de algo fundamental. Llegué a la conclusión de que el tema central del libro del mensaje de Silo es la fuerza. La fuerza de alguna manera me era familiar. Siempre lo sentí cercano a mí desde mi niñez y lo he intuido a la vez. Pero desconocía hasta este punto de mi vida muchos aspectos de ella, como si poseyera un mapa en mis manos, pero sin saber muchos detalles de cómo funciona o hacia dónde direccionarla. Ya entrando en la experiencia, me dormí en una noche algo agotada, pero contenta por la jornada del día y no presentí que aquella noche iba a ser diferente a las demás. En un momento inesperado, súbitamente, me di cuenta que mientras mi cuerpo físico descansaba en la cama de la habitación, aparecía mi otro cuerpo. Era otra yo, más sutil, más liviana, más luminosa, y era como absorbida e impulsada a salir de la habitación. Era la misma, pero me daba cuenta que tenía 2 cuerpos similares, con ciertas diferencias. El un cuerpo físico estaba con la conciencia de estar dormida, mientras que este otro cuerpo flotaba suspendida en el aire, sin peso corporal. Y luego me acompañó una sensación como de libre gravedad. Repentinamente este otro cuerpo se trasladaba en pocos segundos a una gran distancia. Cuando traté de ubicarme, reconocí el lugar y era la sala del Parque de Guayabamba en Ecuador. Me preguntaba qué hacía ahí. Plenamente sabía que estaba en 2 lugares simultáneos. Sin embargo, no sentí miedo, ni dudas, ni temores. Estaba consciente de este doble. Miraba las paredes blancas de la sala, las bancas semicirculares de madera, la cúpula en la parte superior, es decir, reconocía la sala, pero algo había diferente. Era como una atmósfera penetrante de paz en medio de una iluminación muy suave, muy tenue. En un momento dado comprendí que estaba desde esta conciencia en otro espacio-tiempo de una realidad diferente. Mientras me daba cuenta de esto, al poco rato apareció borrosamente la silueta de un hombre. Al principio era irreconocible y después reaccioné un poco sorprendida porque era Silo de pie en el centro de la sala. Lo había visto pocas veces en videos, una que otra foto, sin prestarle tanta atención, porque me había concentrado más en el mensaje, en el contenido del mensaje y no en el mensajero, es decir, no en Silo. En ese instante no se me ocurrió cuestionar si estaba vivo o muerto, ni cómo llegó, ni en qué estado estábamos, ni qué hacíamos ahí. Pero había una certeza, esta conciencia superior, esta conciencia lúcida, hacía que no me preguntara eso. Todo lo contrario, mi espíritu estaba tranquila,
abierta y confiada. Sabía internamente que era una oportunidad para preguntarle algunas cosas sobre la fuerza y otros temas más. A la final estaba ante un hombre inteligente, multifacético. Lo veía como un líder que había incursionado en muchas áreas humanas. Hasta entonces, Silo era para mí un filósofo, un intelectual, con una gran capacidad analítica y con inclinaciones espirituales. Hasta entonces, digo yo, porque a raíz de esta experiencia, la idea que tenía de Silo, y sí digo que lo tenía, porque conforme dialogábamos ávidamente, esta imagen de Silo como alguien serio, docto y lejano se iba cayendo. Se me destructuró la imagen que tenía de Silo y ante mí estaba no solamente las características anteriores que mencioné, sino un hombre sencillo, alegre, relajado. Lo recuerdo como paciente para responder y generoso para compartir su sabiduría. Esto me cambió la forma de verlo. No lo conocí a Silo físicamente y debo confesar que no me es habitual enfocar el interés en los biógrafos de los libros que suelo leer. Pero ahí estaba, un Silo muy humano, accesible, sensible, agradable, ya no el autor de un sinnúmero de libros que proponía un nuevo camino para la humanidad. Ahora le veía como un ser trascendido. La experiencia me permitió ver otras cualidades excepcionales en él. Hola, hermanita. Y por el contexto de la experiencia, Bien, ¿y tú? de realidad ¿Todo bien? diferente a lo habitual, se convirtió en un guía que lo he integrado y que ahora parte de muchas experiencias que han ido apareciendo después de esta. Había un ambiente relajado en la sala, se respiraba armonía, ni siquiera necesitábamos hablar. Ninguno de los dos usamos la manera convencional de comunicación. Durante la experiencia todo fue a nivel mental, emocional. Y era una transmisión no solamente de pensamiento a pensamiento, sino que había una especie de sintonización emocional. Es decir, sentía mientras comunicaba. Y tengo también la seguridad de que él sentía mientras yo emitía un pensamiento, una pregunta, algo que quería que sea respondida. Y él respondía con esta carga afectiva y a la vez con estos conceptos que me iba transmitiendo. Apenas terminaba la pregunta, inmediatamente recibía la respuesta. Así fue transcurriendo el tiempo, momentos de diálogos intensos, dinámicos. A veces él respondía a mis preguntas o dudas, otras hablaba largamente y atraía mi atención concentrada, pero también eran explicaciones detalladas, abarcando diversos temas y acompañados de experiencias, una tras otra. Es decir, esta experiencia abarcó varias experiencias en una sola. Es decir, estábamos en diferentes lugares con conciencia plena. En un momento dado, pasaba de una experiencia a otra. Por eso tengo la sensación, la percepción, la vivencia de haber pasado varios días con Silo. No una sola noche como fue la experiencia. Y sentía que era larga la duración de esta experiencia. Pero eso es mi percepción de muchos días, a pesar que en el reloj del tiempo, digamos, en este plano o esta esfera dimensional, había pasado solamente una noche. Pero continuando con la experiencia, recuerdo que después de esta sala
nos trasladamos hacia otro parque de manera vertiginosa, inmediata. No conocía este parque, pero recuerdo su verdor, los árboles alrededor, varios elementos distribuidos. Yo creo que si pudiera verlo en fotografía lo puedo identificar. Cuando aparecimos en esta sala, captó mi atención los objetos que me rodeaban. Todo lo que veía eran energías organizadas pero con formas. ¿Cómo me explico? Era como que se veían los objetos de la sala, las paredes, el techo, el piso, pero más que materia física, era como energía densificada, porque veía las energías que tenían los objetos y las formas internas. Es un poco difícil para mí explicarlo. Entonces Silo me indicó que mirara con más atención y con esta visión amplificada y desarrollada en ese momento, al observar la sala, me di cuenta que contenía en su interior varias esferas suspendidas, las cuales seguían como unas secuencias de movimientos. Comprendí que la acumulación de pensamientos, emociones y energías similares estaban contenidas y guardadas con diferentes vibraciones luminosas. Es decir, al observar varios cúmulos de esferas flotantes en la sala, comprendí que unos estaban, por ejemplo, cargados de paz, otros de amor, de compasión, y así sucesivamente, pero también habían los menos luminosos y en menor masa también almacenaban otros pensamientos, otras emociones, como por ejemplo tristeza, preocupación, miedo. Lo cierto es que cada cúmulo destellaba, pero a su vez se expandía y contraía, como que tuviera vida dentro de otro mayor, mientras se desplazaba en forma circular siguiendo una línea opuesta para luego retornar. Creo que sería más entendible a través de dibujos o de imágenes. Y el centro de la sala ejercía una fuerte atracción, como un núcleo de gravedad. Y así sucedía con varias esferas. Supe que cada grupo de esferas era creado por quienes habían asistido a la sala. Es decir, estas esferas de pensamientos, de emociones, de luminosidad, eran creados por el mismo ser humano. El piso, así lo me indicó, algo extraordinario, que era en el interior de la tierra, debajo de la salita, se distinguía un espacio semicircular, o sea, paralelo a lo que estaba en la cúpula superior, en un tono luminiscente que completaba el círculo en toda su totalidad. Es decir, la mitad de la sala externa y visible es la que está en la superficie, y la otra mitad de la sala era interna y no visible. Entonces entendí como que esto sostenía un balance esférica donde circula energía como dentro de un campo electromagnético y que tiene dos polaridades, positivo y negativo. Desde esta visión amplificada, yo lo que veía era que toda la sala era una esfera de luz y energía, más allá de la forma física. Semejante a una máquina que operaba con las energías acumuladas de todos quienes asistían, aunque inconscientes de su funcionamiento. Y Silo me indicaba que así trabajan las energías en todas las salas del mundo y que a su vez todas las salas del mundo están unidas entre sí como una red energética. Tuve acceso también
a que Silo compartiera otros temas que aún estoy transcribiendo, pero principalmente nos centramos sobre el tema de la fuerza. Estaba receptiva a su sabiduría, algunas eran enseñanzas nuevas, otras eran confirmaciones ya intuidas, o temas tratados con mayor profundidad. En fin, lo conversado y vivido en estas múltiples experiencias eran guardadas mentalmente toda esa información. Inusualmente en mí, una memoria muy activa, actuaba como una grabadora en altas velocidades. Era como si se abriera un archivo de memoria nuevo en la mente, con claridad y lucidez total. Recuerdo haber estado en otras salas. Otra parte de la experiencia, por ejemplo, fue participando en un círculo de personas en el cual Silo nos indicaba con ejercicios prácticos a mirar internamente, a sentir o captar varios centros energéticos y de tratar de ver la información ahí almacenada, cómo equilibrar y controlar conscientemente esas energías vitales, es decir, la fuerza permitía la visión y la reorganización internas de esas energías. Bueno, es un poco complejo mi experiencia porque son, como yo les decía antes, son varias experiencias en una sola. Y esta noción de espacio-tiempo en una temporalidad no marcada por este plano físico, material o de realidad donde cotidianamente nos desenvolvemos. Algo importante también fue que al desarrollo de estas experiencias en aquel espacio-tiempo indefinido, ya para finalizar varias de estas experiencias, Silo esbozó una sonrisa, algo picaresco y tierno a la vez, y supe que llegaba el momento final, a la despedida, pero no menos intenso. Luego se dirigió hacia mí con una voz alta y me dijo, haz la imposición, de una manera determinante y decidida. Inmediatamente mi reacción fue de lo más gracioso porque fui a buscar en la banca de madera de la sala el libro de mensaje de Silo, porque no sabía cómo hacerlo, ni de qué se trataba. Suponía que todo debía estar dentro del libro. Luego asumí lo absurdo de la situación. Estaba en un espacio-tiempo diferente, en otra esfera de la realidad con Silo y no tenía libro físico. Entonces, al sonreír, me delaté por dos razones. O sea, por una, el intento de relacionarlo con el mundo físico material, pero también porque desconocía el tema de la imposición. Entonces, es como que Silo se dio cuenta de ella, me miró con una actitud amable, afable. Él lo sabía. Esto nos causó gracia y sonrisas. Luego me dijo, mujer, levanta tus manos, insistiendo mientras él mismo lo hacía con una demostración. Y me decía, ahora haz la imposición. Nuevamente lo decía, pero con una voz más afable. Repentinamente, al levantar mis manos, siguiendo sus instrucciones, hubo una fuerte transferencia intensa de la fuerza. Dentro de mí se aceleró vibraciones de energías, vórtices de luz que salían hacia todas las direcciones. Todo mi ser se llenó de pura y bellísima luz. Paulatinamente se intensificaba el resplandor, todo el espacio se llenó de una sola luminiscencia, con una sensación sutil, agradable, suave. Entré al vacío, en una eternidad lleno de infinitud silenciosa y a la vez de posibilidades ilimitadas. Era como si me estaba disgregando, como si estaba desapareciéndome. Este yo que yo conocía desaparecía, esta personalidad, este nombre, esta historia, todo desaparecía. Me convertía en un corpúsculo diminuto integrado al todo.
La fuerza era poderosa, vasta y lo abarcaba absolutamente todo, desde lo más ínfimo, pequeño, hasta lo más inmenso. En mi conciencia era todo lo que es y lo que no es, que se transformó en una sola conciencia, diáfana y pura. Corpúsculos sin forma, eternidades de un sin comienzo y sin final, vacío y totalidad. Las paradojas se encontraron, todos los tiempos y espacios eran colapsados en múltiples dimensiones interdependientes. Estaba vivenciando para mí aquello que se llama inmortalidad. Y experimenté esa sensación de inmortalidad. No era el ser ni el no ser. La existencia o la no existencia definitivamente no tenían sentido. Tampoco ubiqué un lugar ni un tiempo definido. Era la misma eternidad para mí. Bajo esta eternidad de sensaciones, esta permanencia en el vacío, en esta sensación de éxtasis lumínica, lentamente, no sé si fui descendiendo o retornando, lo pongo entre comillas, me reubiqué nuevamente en el cuerpo físico. Entonces, este otro cuerpo sutil no tuvo dificultad para reacomodarse. Vi la habitación, vi dónde estaba, todo el contexto físico y sentí como ingresé a este cuerpo. Era el mismo cuerpo el que entraba, pero la conciencia diferente. Siento que no soy la misma, pero tampoco he dejado de ser. Como que ahora tengo conciencia de que esta otra yo y esta yo de aquí somos una sola, pero con predominio de una conciencia trascendida sobre esta forma de ser en esta temporalidad. También tengo la certeza y la evidencia de otras realidades. Como había dicho anteriormente, la experiencia sucedió en el ámbito de otra realidad y con una conciencia calmada, lúcida, experimenté un intercambio de sabiduría profunda y logré integrarme a estas otras esferas dimensionales. Siento aún el impacto de la experiencia. Todavía estoy en el proceso de ir comprendiendo lo sucedido y reconozco que hay otras preguntas nuevas que han surgido dentro de mí. Lo más increíble quizás es cómo viví tantas experiencias, como si hubieran transcurrido muchos días y en realidad todo había sucedido en una sola noche. ¿Cuál es mi conclusión o qué es lo que puedo decir con respecto a estas experiencias? Es que me reafirmo en que la muerte no es el fin. La inmortalidad cobró un significado más amplio y profundo. Se puede acceder a una conciencia despierta por la vía de las experiencias.
reconozco la fuerza que es ilimitada, transferible y está en todo y en todos. También llegué a la conclusión de que la fuerza tiene ahora muchas posibilidades, algunas todavía incomprensibles, pero con la confianza de que poco a poco vamos avanzando en el camino. No considero que es una experiencia concluida, estoy procesando todo lo que tengo en mi memoria, todo lo que fue guardado en este archivo memoria de lo vivido, y sigo procesando estos conocimientos, estas vivencias, estas experiencias internas. Sigue aflorando hacia afuera y sé que hay nuevas fases y etapas en el camino hacia la búsqueda de lo trascendente. Gracias por escuchar y espero que esta experiencia y este testimonio también sea de ayuda para otros y podamos crear una nueva humanidad más consciente, más libre y mejor para todos. Un abrazo cálido. Hasta siempre. Gracias, Margarita. Gracias. 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 Bueno, si nos querés contar algo de la comunidad Ubuntu. Sí. Es nueva la comunidad, se está gestando. Es una semillita, digo yo. Y Ubuntu es un término sudafricano que significa nosotros somos. La humanidad en mí y la humanidad en ti. En esta comunidad estamos varias personas de diferentes países y también de diferentes caminos espirituales. Es una convocatoria abierta y vamos a ver cómo crece esa semilla. Estamos todavía empezando, así que ese es un proyecto de posibilidades. ¿Sí? Cuando es una semilla hay muchas posibilidades. Así que Ubuntu es una comunidad que está iniciándose y veamos qué pasa en el camino. Bueno, genial. Mucha paz, fuerza y alegría para esa comunidad. Bueno. Gracias, muy lindo. Si algunos amigos le quieren hacer alguna pregunta a Margarita o contar sus experiencias. No hablen todos juntos. Tú decías, Margarita, que esto era una cosa muy pequeña, que había una cosa más grande, que no contabas en los audios. ¿Nos puedes contar eso que faltó? Sí, lo que pasa es que cuando hacemos este viaje con Silo, vamos a diferentes salas. Y en cada sala se va viviendo diferentes experiencias. Por ejemplo, la primera parte donde narro esta experiencia con las esferas y cómo era la sala, ¿sí? Porque lo veía esférica, totalmente esférica, y lo que sucedía con respecto a la sala es en un parque nada más. El otro parque Yo no estoy escuchando. Congeló. Se Creo que se ha ido la conexión. Vuelto. congelada. Margarita,
Margarita ¿Sí? se congeló, entonces quedamos en que... No, pero ya está de vuelta, ¿eh? Sí, Ya sí, estoy. yo lo sé, pero es que me perdí una parte y ya siguió hablando. Ah, está bien. Sí, Yo me el perdí primer también. viaje fue al parque que yo identifico como La Reja. Sí, ese es el parque donde observo que las salas son como máquinas. Otra vez se perdió la Sí, comunicación. se cortó. ¿Será algo de Zoom? No se está escuchando. Ahora sí que... Se quedó sin señal, al parecer. Sí. Ah, Nos fuimos al espacio profundo y quedamos. Para ponerle suspenso. Claro. Claro, ahora vuelve. Bueno, No podemos se puede charlar de entre otra manera. nosotros. Esta parte más entretenida, la de los viajes. Claro. Bueno, haremos otra. Está buena. Ujú. Bueno, qué linda experiencia, de todas maneras, escucharla. Maravillosa, Sí. maravillosa. Ujú. Sí, Sí. sí, Bueno, cuando habla de la energía y las cosas cargadas con afecto de los objetos, está muy interesante, muy, muy profundo. Ujú. Yo a Enrique se lo conté. Hace mucho, mucho tiempo, en la época de la prehistórica, estábamos armando paquetitos de boletas para poner en las diferentes mesas Ahí del vuelve. Partido Humanista. Entonces, hacía 8 horas que estábamos trabajando. Tenés. Un momento especial, dicen, ¿qué les parece si cortamos este trabajo y nos ponemos a hablar con el maestro? Entonces empezamos a caminar teniendo a Silo al lado nuestro y hablar con él. Y realmente fue una experiencia muy reveladora para todos nosotros, la cual recomiendo. Y si está Margarita, me gustaría preguntarle, ella al principio de todo el texto dijo que estuvo hablando con el maestro, y me gustaría saber qué estuvieron charlando, ¿no? Sí, disculpen por el corte de internet, pero aquí es un poco congestionado. Bueno, yo les decía que en diferentes parques, que son 6 parques, se vive diferentes experiencias, aprendizajes, enseñanzas. Entonces, en cada parque estuvimos dialogando, yo diría más bien, le estaba escuchando lo que él me iba indicando o me iba profundizando en temas. Yo le daba a veces un tema y él iba de corrido, ¿no? Muy, muy rápido y muy profundo. Y todo iba acompañando de no solamente la palabra desde la comunicación mental emocional, por decirlo de algún modo, sino también de observarlo, de vivirlo. No era solamente a nivel de indicar qué es lo que me explicaba, sino lo estábamos viviendo juntos. Y entonces depende en qué parque, pero por ejemplo, aparte de esta experiencia de cómo son las salas y cómo funcionan las salas y cómo están conectadas las salas, fuimos a otro parque y en este otro parque, en cambio, se explicó todo sobre la fuerza. Ahí no estaba sola. Yo veía que estábamos en un círculo, varias personas, y se veía la transparencia del cuerpo mientras Silo nos indicaba cómo operaban los centros energéticos o cómo se podía equilibrar y todo este movimiento interno de las energías.
cómo actuaba la fuerza sobre esto. Y así cada parque eran diferentes experiencias. Por ejemplo, en el parque se me ocurre del desierto. Yo le llamaba el parque del desierto porque es lo que recordaba. Esta zona desértica, la arena, estaba el parque, la sala, sí se veía la sala. Y en este parque se trabajó mucho el silencio, la importancia del silencio. Se trabajó mucho cómo profundizar en estados mentales donde no hubiera mucho ruido. Él me explicaba que así como hay un ruido externo, hay un ruido interno y cómo la mente opera de una manera en la que no estamos en paz. Hay demasiado ruido mental, demasiado ruido emocional también. Y la importancia del silencio, la importancia del vacío, la importancia de la autoobservación, por ejemplo, de mirarnos hacia adentro, la mirada hacia adentro. Ese fue en el Parque del Desierto. Y así sucesivamente, en el Parque de Carcarañá se trabajó cada uno de los símbolos del parque, el monolito, cada uno, la sala, al final, el portal, la entrada, qué significaba eso. También hablaba de la fuente y fueron experiencias en cada símbolo, digamos así, del parque. Eso es lo que genera, puedo sintetizar lo que es cada parque más o menos. El último parque solo fue llegar a ese parque y me dio una palabra clave. La palabra clave que quedó como, siento que quedó como una tarea pendiente que debo realizar, que es, me dijo solamente, recuerda el árbol. Esa era la clave, recuerda el árbol. Así que estuve, por ejemplo, preguntando a varias personas que me enviaban fotos de sus parques si sabían algo de un árbol. Claro, me decían de todo un poco, no, sí, por aquí hay un bosquecito, aquí hay un árbol cerca, pero yo sentía que no era esa clave que me había dado, esa palabra importante que me había dado, hasta que hablé con Carmen del Parque Aloasí y ella me dijo, ¿cómo sabes esto del árbol? No le entendía a qué se refería y ella me dijo, que yo sepa, este es uno de los únicos o quizás pocos parques que tiene diseñado el parque en forma del árbol de la vida de Silo. Y ahí descubrí que Aloasí era justamente el último parque. Eso es más o menos lo que puedo sintetizar con respecto a lo que pudimos dialogar o conversar, pero predominantemente eran como transmisiones de enseñanzas o de aprendizajes y la vivencia en sí del sitio, porque no solamente me indicaba, sino, por ejemplo, en el desierto hacíamos la práctica de entrar en el silencio, lo hacíamos juntos. Conectarnos con el vacío también. Eso es más o menos lo que puedo compartir. Justamente aquí una amiga te escribió, Kelmis. Gracias Margarita, quería consultar cómo fue procesando esa frase que recordó el árbol. Si lograste conectar con los parques o personas que llevan esa alegoría en su esencia. Bueno, yo no sabía que existía el parque primero de Aloasía con este diseño del árbol de la vida de Silo. Así que mi propuesta un poco personal, y hablé con Marcelo, que también es del parque, Marcelito, para ver si algún día voy a este parque y hago el trabajo del recorrido
de las que le llaman las moradas, ¿verdad? Hacer este trabajo interior con las moradas. Entonces sí creo que es importante el trabajo con este árbol de la vida, desde ahí. Ese es el árbol que estoy aprendiendo a reconocerlo nada más, porque no es el árbol que yo tenía en mente, ¿no? El árbol común. Este es el árbol que tiene un profundo trabajo interno y el recorrido y la trascendencia de cada morada. Lo único que me envió Marcelito fue en PDF un archivo sobre qué es el árbol de la vida según Silo, porque hay en las otras tradiciones, ¿verdad? Hay en la Cábala, hay en otras tradiciones, pero es diferente el árbol de la vida de Silo. Claro. Buenísimo. Margarita, como se hizo un silencio, voy a extender la pregunta. La pregunta es si habías podido conectar, vos contás que conectaste con gente de un parque, pero a través de escuchar el audio y después presenciar encuentros Zoom donde vos expresás, y también había escuchado otras personas que tienen un parque que tiene un árbol. Recuerdo que habías comentado eso, que tiene un árbol significativo. Bueno, algo así asocié. La pregunta es si habías podido conectar con personas, parques, que llevan el árbol en su esencia. El árbol... Sí. Del árbol en su esencia, porque ¿te acordás esas fotos que te envié que me parecieron extrañísimas? Porque con un amigo, para festejar los 50 años de la primera arenga dada por Silo, empezamos a pintar una tarde una rayuela en una vereda. Eso me extrañó mucho cuando Marcelo, justamente al que nombraste recién, comentó en una de las charlas que dan de las cartas T, que a veces, ¿cómo era? Que se escondían en los juegos las máquinas. Y alguien hace alusión a que la rayuela es una máquina. Bueno, era una cosa muy intelectual, pero a mí no me pasó por lo intelectual, me pasó por lo extraño y sorpresivo de que en una vereda, la vereda de mi casa, para celebrar los 50 años, hayamos pintado con un amigo una tarde cualquiera una rayuela. Sentí como que había un mensaje también ahí, y lo asocié con eso que te dijo Silo. Lo asocié con eso, pero no puedo ir más allá, pero asocié rápidamente esa intuición que tuvimos esa tarde para celebrar los 50 años, y esconder una máquina, esconder un árbol en una rayuela donde juegan ancianos, madres, niños, juegan todos los días, pasan. Dan vuelta para pasar por esa rayuela. Bueno, eso, como no quería dejar pasar esto que había sucedido ese día con esta frase que te dijo el maestro, y que a mí algo pasó ahí. Gracias. Sí, gracias a ti, Ken. Gracias. Yo entiendo que el árbol, todos somos como árboles, ¿sí? Y este árbol interior es el que hay que trabajarlo, el que hay que automirarnos, cómo están nuestras semillas, nuestras raíces, nuestros frutos, y es un trabajo personal. Yo creo que es un trabajo personal, y lo entendí de esa manera porque a pesar de que es un árbol también universal, el gran árbol de la vida, la humanidad es un gran árbol de la vida, pero sentí que esto era muy personal en el hecho de que cómo estamos trabajando nuestro árbol interior. Más bien lo entendí por ahí. Así que quizás hay que hacer no sé, un taller, un seminario sobre el árbol de la vida, e irnos ubicando en qué espacio, en qué morada estamos, e ir trabajando esos espacios internos.
Yo tengo una pregunta, Margarita. Tú mencionabas que en algún minuto en esta conversa con Silo, Silo te dice que hagas la imposición. Tú mencionas que tú caes en cuenta que no la conoces, pero que sabes que está en el libro y que, bueno, que el negro ahí hace como un juego contigo y que él te enseña a hacer la imposición. ¿Nos puedes contar cómo es que te enseña? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, bueno, él en ese momento, cuando me dice, haz la imposición, yo no entendía a qué se refería, pero decía, no, ese rato decía, debe estar en el libro. O sea, entré como, porque nunca me separé de mi cuerpo que estaba dormido desde la conciencia. O sea, yo sabía que este cuerpo, un cuerpo que tenía una conciencia más mecánica, si tú quieres, pero no estaba desconectada 100% de este cuerpo. Sabía que estaba dormida. Y el otro cuerpo de acá es el cuerpo que entra en acción con lo que Silo me pide y me dice, haz la imposición. No sabía de qué se trataba, pero estaba segura de que estaba el mensaje de Silo, pero claro, estaba en otro espacio-tiempo, no había materia. Había una especie de proyección de formas, de luces, de concentraciones, de formas y de luces, pero físico, no viajé con nada físico. O sea, no estaba en la materia totalmente. Y cuando él me dice, haz la imposición, claro, me indica primero cómo extender las manos, que extienda las manos, porque me dijo, mujer, levanta tus manos. Y él hace esta posición, ¿sí? Esta es la postura que él hace. Y ahí es cuando me indica también otras posturas con respecto a la imposición, ¿sí? ¿Las puede escribir? Claro, a mí me gustaría que lo hagamos, que Sí, lo experimentemos, sí, que lo vivamos. pero cuéntanos Sí, cómo es. claro, esa es una de las posiciones, esa es una posición. Ya. ¿Sí? La otra es tocando el corazón. El corazón. Y proyectando la mano. Ya. ¿Sí? La otra es colocando una mano adelante y la otra atrás. En esta postura. ¿Sí? En Ya. esta postura. ¿Él colocó sus manos sobre ti así? Sí. ¿Cómo era esa enseñanza? ¿Él te indicaba cómo hacerlo? A ver, es un poco extraño porque él me indicaba cómo hacerlo, pero a la vez sabía que lo estaba haciendo quizás a otra persona que no identificaba. Perfecto. Había otra imagen ahí. Sí. Una imagen translúcida, una imagen que no puedo definirla, humanoide si tú quieres, pero me iba indicando. Sin embargo, mientras él lo hacía, eso es un poco extraño, mientras él lo hacía, yo sentía que también me lo hacía a mí. Perfecto, genial. Es algo un poco extraño, ¿ya? Entonces estábamos con así, así, colocando las manos así. acá, perfecto. Sí, sin tocar, aquí no Ok, tocaba. sin tocar, ya. Sin tocar. Ya. Luego solo en la cabeza. Arriba. Sí, solo Ya. la cabeza. También en esta parte del pecho, sí, solamente tocando el corazón, a la altura del corazón, Ya. nada más, la otra mano suelta. También recuerdo otra postura donde tocaba la mano del corazón, así mismo parecido en esta parte frontal, adelante y atrás. Perfecto, genial. También. Sí. Como que la espalda y el corazón. Exacto, Okay. exacto. Pero antes de esto, él lo que me enseñaba era como escanear. Era como, antes de hacer
esta colocación de manos se hace como un escáner, se escanea a la persona, ¿sí? Se va registrando, se va escaneando. Ya. Por eso a partir de como él me enseñó, por ejemplo, antes de que yo haga una imposición, yo hago lo mismo. Como, o sea, yo transmito, les comparto, pero ya es una práctica incorporada en mí. Entonces, antes de hacer una imposición, sea a distancia, sea una persona o muchas personas, yo escaneo primero. Perfecto. Y no solo con la mano. No es solo con la mano, es también con los ojos. Perfecto. También se siente. Hay un registro sinestésico también, ¿sí? Psicofísico. Hay una manifestación fuerte psicofísica. Y bajo este escaneo es como ya saber qué hacer con la imposición. Perfecto. Hacia dónde direccionarlo. Ok, muy bien. Qué lindo. Muchas gracias. ¿La podemos hacer, Margarita? ¿Querés? Al final lo vamos a hacer. ¿Tienes disponibilidad para que nos hagas una imposición? Claro, Gracias. cuando ya cariño, quieran, hacemos... Al final lo hacemos. Margarita, te quería hacer una pregunta que me traslada a un amigo. ¿Cuánto hace que te sucedió esta experiencia? Estamos hablando finales más o menos de junio. Junio, este año. Julio, agosto, septiembre, unos 3 meses, 2 meses y medio puede ser. Vale. Y contarle a los amigos que algunos no saben, yo ya lo sé, de cómo entraste al mensaje de Silo, cómo lo encontraste. Hace aproximadamente menos de 2 años, todavía no son 2 años, una amiga de Chile, Claudia, me había dicho que un fin de semana fuéramos a un parque como más recreativo, no me dio muchos detalles, vamos a un parque, aquí vamos a conocer este parque. Cuando ya llegamos a este parque es más o menos desde la capital de Quito a Guayabamba 1 hora, hora y cuarto, hora y media, hasta llegar al parque de Guayabamba. Y ahí fue que conocí el parque. De hecho, todavía están implementando algunos símbolos en el parque, pero estaban en plena construcción de la sala. He ido como unas 4 veces quizás, puede ser unas 6 veces. Ayudé, me acuerdo, un par de veces en la construcción, en la carretilla y llevando las piedras y todo lo demás. Y también estuve en la inauguración del parque. Alguna vez se hizo, no se completó, pero se hizo la experiencia del taller del fuego. Así que así es como me vinculé. Luego se armó una comunidad, pero no había mucha constancia en la comunidad, ¿sí? Nos reuníamos un mes, otro mes no, después 2 meses o 3 meses no hubo nada, después vino la pandemia, así que no ha sido como por diferentes circunstancias muy constante la comunidad. Y prácticamente lo que hice fue, apenas tuve en mis manos el libro de mensaje de Silo, aquí le tengo todo lado. Y desde entonces mi práctica ha sido todos los días hacer la ceremonia de oficio, lo hago todas las mañanas al despertar. Leo, abro al azar el libro de mensaje de Silo y tomo un párrafo y trato de reflexionar sobre ello. Y ahora en las tardes o dependiendo de cómo me necesiten, estoy haciendo ceremonias de bienestar o de imposiciones. Cuando me piden que les apoye en eso, comparto estas ceremonias. También a raíz de esto, de esta experiencia, quería acceder a las personas que no podían tener presencia o no podían comunicarse por videollamada ni por Zoom. Así que hice un audio, también un audio
con un pequeño instructivo, porque la mayoría de gente que empezó a llamarme fueron gente que no sabía nada y que no conoce nada de mensaje de Silo del humanismo. Y les enviaba, hasta ahora les envío más bien un instructivo de preparación para la ceremonia de bienestar o la ceremonia de imposición, y nos conectamos a una hora determinada. Hacemos coincidir la hora dependiendo en qué ciudad o en qué país está, y si es que está en el hospital o si están con problemas de confinamiento y enfermos, diferentes enfermedades, no es solamente el virus. Hay gente con cáncer, hay gente que está en agonía también. Entonces los familiares le colocan el audio para que escuche mientras está en el hospital o está confinado, si es que no puede movilizarse, y así es como se ha ido un poco difundiendo también las ceremonias. Así que estoy dedicada profundamente a las ceremonias. Aparte Gracias, Margarita. Gracias. Eres una divina. Margarita, yo te quiero preguntar algo. En lo que tú relatas, dices que en algún momento le hacías preguntas a Silo. ¿Qué eran las cosas que te inquietaba saber? ¿Qué preguntas le hacías? La fuerza. Enséñame, háblame de la fuerza. Pero él me enseñaba. No era tanto de hablar, hablábamos muy poco. Era más bien, y bueno, más que hablar era, es un poco también complejo, ¿no? Porque era transmisión de pensamiento y sentimiento. No movíamos la boca, ni él ni yo. Era directo el mensaje. Y la fuerza era una de las cosas que a mí más me interesaba. Es algo que quería que él me indicara. Y ahí es cuando él, en este segundo parque, en el Parque de Manantiales, es justamente, más que hablar, iba enseñándome las posturas de las manos para las imposiciones. No había mucho que hablar, no había mucho que transmitir, porque la sensación era total. Sentía cuando él colocaba sus manos en diferentes posturas, veía, sentía cómo se reorganizaban las energías internas, cómo había como zonas de alta concentración de energía y otras que tenían muy poca energía. Por ejemplo, las zonas de muy poca energía era como más opaca la luz, y zonas de mayor concentración de energía era un poquito más luminoso y un poquito con más volumen quizás. Y solo con esta transmisión de la fuerza, sin ningún movimiento, no había movimiento mientras se hacía la imposición, veía como se iban reorganizando estas energías hasta volver a ubicarse en un estado de equilibrio, en un estado de armonía. Entonces era como, más que hablarlo, era demostraciones vivas de eso, acompañadas de sensaciones, acompañadas de registros de paz, registros también de bloqueos. Hay una sensación cuando está bloqueada la energía también. Y él me iba indicando. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el desierto, habló muy poco sobre el silencio, pero la vivencia con el silencio y el vacío, eso fue muy profundo, muy profundo. Por ejemplo, ahí algo que me llamó la atención es que estando en el desierto, me habló de lo que se conoce, yo no conozco Punta de Vacas, no conozco ningún parque. O sea, el único parque que yo conozco es el de Guayabamba, el de latitud 0. Pero estando en el desierto, se abre como una pantalla visual cuando me hablaba de la importancia del silencio, de ir hacia adentro,
desde lo más profundo del interior de uno, no solamente desde el presente donde nos ubicamos, sino ir a la esencia del ser, al punto central del ser humano, a esa esencia primigenia de luz, donde nace absolutamente todo y que está dentro de nosotros. Y hace con la mano un ademán y aparece como una pantalla de televisión. Veo la ermita. Y en la ermita, la experiencia que él tuvo en la ermita. Todo ese tiempo en que él estuvo ahí, en profundo silencio, en profunda meditación, rodeado por sus propios guías. No estaba solo. Pero era un trabajo profundo de silencio, de conexión interna, donde yo entiendo que en este estado de silencio puedo conectar con mi propósito, puedo conectar, no sé, quizás con la misión de vida o con la trascendencia de mi propio ser. Eso es lo que yo le entendía. Entonces, más que palabras, eran pocas palabras, pocos pensamientos, emociones, más bien lo llamaría, pero con muchas demostraciones, con muchas vivencias. Y esas vivencias cargadas de mucha potencia, de mucha fuerza, esas vivencias. O sea, la vivencia en sí era la que enseñaba todo, la que demostraba todo. Muchas gracias, Margarita. Quisiera preguntarte algo. Buenos días, Margarita. Respecto a la ubicación del maestro Silo, con respecto a ti, si siempre se ubicaba al frente, al lado o a tus espaldas. ¿Por qué te digo esto? Bueno, hay 4 funciones, son muchas funciones de los guías internos, ¿sí? 4 que yo digo que son las más destacadas, que son las de guiar, proteger, acompañar e inspirar, ¿sí? Hay una monografía sobre el guía interno donde encontré una comprensión muy bonita. Y cuando el guía interno se nos presenta en los sueños, si este guía interno está al frente de nosotros, es un guía que orienta, o sea, que guía. Cuando está al lado de nosotros, es un guía que acompaña. Y cuando está en nuestras espaldas, es un guía que protege. Y bueno, cuando nos da como un mensaje o cuando sentimos que nos conmueve, bueno, ahí nos está inspirando, ¿sí? En el sueño. Entonces, con respecto a eso, vuelvo y te pregunto, Silo se te aparecía en qué ubicación con respecto a ti. Recuerdo que la mayoría de estas experiencias estaba casi siempre delante de mí. Delante de mí. Pero hubo, en el momento de la experiencia de enseñar la fuerza, se movía. No digo que estaba fijo en un solo lugar. Cuando enseñaba las posturas para la transmisión de la fuerza. También recuerdo que cuando estuve en el parque de Carcarañá, que es el 5º parque, él solo estuvo a la entrada del portal y desapareció. Y solo apareció al final de la experiencia en el parque de Carcarañá. También en el parque de Huanco, que le reconozco que es desértico, estuvo un tiempo al lado y yo la mayor parte adelante. Mientras caminábamos en el desierto, estaba al lado. Cuando nos sentamos, estaba al lado. Pero cuando me indicó lo de la ermita, se paró al frente y, o sea, no, estoy acordándome porque no tenía esa referencia, la que me estás compartiendo,
me gustaría que compartas ese documento, ese archivo, para leerlo. Porque, bueno. sí. Verán que yo sé muy poco. Lo poco que sé es a través más bien de las experiencias vividas y de las reflexiones que he hecho del mensaje de Silo. Alguien me había comentado también que dentro del libro del mensaje de Silo están sobre el árbol de la vida. Y es algo que voy todavía aprendiendo, asimilando. Así que ustedes pueden quizás tener más conocimientos sobre el mensaje de Silo que yo misma. Lo mío es una experiencia, nada más. Algo que también quisiera decirles es que esta experiencia, a pesar de que fue conmigo, yo siento que esta experiencia es para todos. O sea, no la viví desde la individualidad, desde esta persona. O sea, la experiencia no es para Margarita, la experiencia es para todos. Porque algo que yo me he ido preguntando, tengo un montón de preguntas, no crean que tengo todo resuelto. Esta experiencia me ha abierto a un montón de inquietudes, un montón de preguntas que todavía me las sigo preguntando. Por ejemplo, esta pregunta que me hago es, ¿por qué no me enseñó todo en un solo parque? ¿Por qué me llevó a varios parques? Eso es una inquietud que he tenido durante semanas. ¿Por qué esta necesidad de llevarme del un parque al otro, del un parque al otro? ¿Cuál es el significado detrás de esto? Porque yo creo que hay que profundizar en la experiencia. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta experiencia? Para no quedarme en lo fenoménico, no quedarme en esto fantástico o extraordinario. Hay que ir profundizando el mensaje detrás también de todo esto. Margarita, te hago una consulta. ¿En algún momento el maestro te hizo a vos alguna pregunta? No, no para nada. Nunca me preguntó nada. Me llama la atención de Silo es su lenguaje facial, muy expresivo. Sí, irónico. De todo. Yo vi en su rostro de todo. Entonces, cuando yo quizás le hacía alguna pregunta, había desde la sonrisa, qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Pero otras veces como, o sea, un poquito retrasadita y, ¿no? Todo era su rostro, sus sonrisas. O sea, yo puedo decir que aprendí un código de sonrisas de él, diferentes sonrisas, y con esa sonrisa o ese gesto facial, sabía si estaba aprobando, desaprobando, burlándose, o no sé cómo, pero era todo un lenguaje facial, ¿sí? Todo un lenguaje facial. Los ojos. Todo, los ojos, la sonrisa, el gesto, todo su rostro. Sin embargo, ya en el quinto parque y el sexto parque, sí hubo un cambio ya con Silo. Se iba desdibujando esa imagen física de Silo. Silo siempre estuvo con un cuerpo translúcido, de mucha luz, de mucha luminosidad, que le rodeaba totalmente, que emanaba de él mismo. Pero ya en el quinto y en el sexto parque, diría desde el cuarto, desde la experiencia del cuarto parque, su cuerpo se iba como sutilizando, volviéndose más luminoso, más un ser de luz que los rasgos físicos de Silo, pero sabía que era Silo. Maravilla. Una hermosura, Margarita. Margarita, querría hacerte una pregunta. Tú dices que no habías hecho nunca la ceremonia de imposición. ¿La conocías o tampoco? No conocía la ceremonia de imposición.
en la comunidad se hacía la de oficio. Creo que sí, alguna vez de bienestar. Y yo lo que hacía era ponerme a ratos, hasta ahora, a veces pongo el audio sobre la ceremonia de oficio o lo hago mentalmente porque ya de tanto hacerlo, pues ya uno se aprende también. No, mi pregunta es por lo siguiente. Mi pregunta te la hago porque yo llevo un mogollón de años en el siloísmo y ahora en el mensaje. Entonces, es un poco curioso que tú le preguntes por la fuerza y él te diga pon tus manos. Entonces, yo creo, bueno, lo creo ahora más que nunca, en que esta ceremonia de imposición tiene mucho sentido, porque si nosotros vamos trabajando con la fuerza interna y no la damos a otros, es como que la damos de muchas maneras, ¿no? Pero que es curioso que tú le preguntes por la fuerza y él te enseñe la experiencia de imposición que tú no has hecho ni la conocías. Eso me llama mucho la atención, porque creo que es una ceremonia que no siempre la hemos tenido muy en cuenta. Y creo que es justamente el gran regalo. Y que desde ahí tenemos que, simplemente, no es que tú llevas la energía, simplemente si tú estás bien colocado, bien colocada en tu mejor, bueno, lo mejor de uno, ¿no? Y conectado con la fuerza interna, te acercas a alguien y no es que tú le vas a dar la fuerza, es que ese alguien está predispuesto y lo recibe. Es como, ¡pum!, que hay un resorte. Entonces creo que esta experiencia es de un significado muy profundo y te preguntaba precisamente si la conocías porque te podía haber dado otra respuesta y te da una respuesta que para mí tiene mucho significado, por eso te lo preguntaba. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es respecto del árbol, que no entendí muy bien la frase. ¿Cómo es la frase exactamente? Ya, dos cositas. La frase que has dicho, que no sé si es pon atención al árbol o no sé qué del árbol, es porque no escuché bien lo que has dicho sobre el árbol. Sí, pero quiero acotar a algo que acabas de decir. ¿Cómo comprendo yo la fuerza y cómo actúa cuando se hace la transmisión de la fuerza? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo entiendo a partir de esta evidencia? Todos tenemos la fuerza, todos poseemos la fuerza. Cuando se hace la transferencia de la fuerza, aprendí que hay varios tipos de transferencia de fuerza. Por ejemplo, la transferencia de la fuerza en la que se transmite información. Transferencia lumínica de información. La fuerza es portadora de una memoria, de un conocimiento. Resguarda el conocimiento. Entonces, a través de la fuerza también hay una transferencia de información. También hay otro tipo de transferencia que es como hacer una especie de empatía entre la fuerza que yo poseo y la fuerza, digamos, de la otra persona, entre comillas, la otra persona, porque hay un estado donde hay una fusión. Y la persona que posee su propia fuerza se conecta con la fuerza de, a lo mejor, quien hace la ceremonia, y es una conexión de fuerza. Sí, estoy de acuerdo. Luego la pregunta sería, bueno, no es que yo le sané o yo le di mi fuerza. No, es un intercambio de fuerzas donde se activa la fuerza de la misma persona en conexión con la fuerza del ceremoniante, ¿sí? Y es como un acelerador, es como un conector. Y es uno mismo quien está movilizando todas estas energías dentro de uno mismo. Uno lo único que hace es conexión. Para mí, quizás más, la palabra más ajustada es conexión. Es una conexión.
es una aceleración, es una, sí, transmisión, pero no como el que da y el que recibe. Sí, sí. Y con respecto a la palabra, lo último que él me dice es, recuerda el árbol. Vale, es que no había escuchado bien la palabra recuerda, gracias, es que no la había entendido bien, ¿eh? No la había escuchado. Sí. Entonces, esto que acabas de explicar de la ceremonia de imposición, me aclara mucho, porque yo también lo entendí así, pero yo decía que lo que me llama la atención es que tú le preguntes por la fuerza y que él te muestre esta ceremonia sin que tú la conocieras. Eso es lo que, bueno, por lo menos a mí me ha, no sé, no diría chocado, me ha se te ha revelado. Mira, como que es lo que él dijo hacer y no lo hacemos muchas veces, ¿no? Nos centramos más en, bueno, la fuerza, pero luego sí queda ahí, ¿qué pasa, no? Entonces yo creo que siempre, y más en este momento, podemos hacer mucho con esa ceremonia de imposición. Entonces, no, simplemente digo que me ha sorprendido, sería la palabra, en que tú le pidas la fuerza y él te diga, te muestres esta ceremonia, o sea, te muestres la imposición. Y luego con respecto de cómo se ha de poner las manos, yo la que no recuerdo que hiciéramos es esta de la frente, pero bueno, tiene mucho significado. Ahora la de el pecho y atrás, esta sí, porque recuerdo de hace mucho tiempo que a mí me la mostraron hacer así, ¿no? Ahora, esta también, que la hacía mucho, la del barrido que tú dices, ¿no? Eso lo hacían mucho cuando había muchas personas. Y luego la otra cosa que siempre me admiraba del maestro es que hacía eso y luego se iba, como si no ha hecho nada, ¿no? Entonces estaba ahí, te dejaba y él se iba. Sí, desaparecía así como, ahí se quedan, ¿no? Pero ahí se quedan con una buena cosa, ¿no? Pero él se iba. Es algo que también me admiraba. Bueno, te agradezco mucho esta experiencia, la verdad, porque me ha aclarado muchas cosas, entre otras que eso, que me ha sorprendido, que tú le haces una pregunta y él te muestra lo que hay que hacer con la fuerza. Sí. Generalmente en todo, gracias. Más que una respuesta mental, esto es. Si hablaba del silencio, trabajábamos el silencio. Si hablaba del vacío, entra en el vacío. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ti, gracias también. Gracias, Margarita. Bueno, si nos disponemos, no hay ninguna otra pregunta, nos disponemos para hacer la ceremonia, Margarita. Sí. Hay algunas en el chat, Paquita. ¿Hay algunas? Sí, claro, lee las preguntas. A ver. O comentarios. Kelmi ya le contestó, Marga. Gracias, Margarita. Me conecto con un sueño con el maestro. Hace unos años estuve muy complicada de salud. Él llegó desde su planeta y me realizó ese chequeo energético que comentan. Me realizó la imposición. Desde ahí no es que la enfermedad se fue, sino mi creencia cambió totalmente. Ay, me perdí. Gracias, Kelly. Cambió totalmente. A la vez me guió con dos frases que me han guiado estos 5 años en mi vida y recién hace un año comprendí que es para mi proceso. Te agradezco profundamente. El encuentro, un saludo desde el norte de Chile, muy, muy cerca del desierto, con 2 parques. Celina Marta, no cito. Gracias, Margarita, por compartirla, la experiencia, y yo le pregunto al maestro, te quiso mostrar todo lo de los parques y lo del mensaje. Fuiste una afortunada y gracias, hermosa Celina, sos muy amorosa y muy humana y sencilla, qué bueno. Lidia Machigiani, Margarita, ¿qué fue lo primero que se dijeron cuando
te diste cuenta que era Silo? Eso lo tienes que contestar tú. Claro. Bueno, más que decirnos algo, había una sensación al principio de extrañeza, porque primero veía una figura masculina y no la identificaba como Silo. Después, una vez que vi que era la figura, la imagen de Silo, como materializándose en ese espacio, simplemente fue un gesto, fue una sensación de amor, de calidez entrañable, mucho cariño, mucho amor, como si nos conociéramos toda la vida, como era una sensación más bien afectiva y rodeado por una atmósfera de mucha paz. Entonces, no es tanto lo que me dijo, sino lo que sentía. Genial. Y Pedro Muchas Pablo, gracias. Pedro Pablo dice, gracias Margarita, gracias a todos, debo irme al trabajo. Un abrazo, paz, fuerza y alegría para todos. Y Alexa, gracias Margarita, ¿tú ubicas qué edad tenía el maestro? A ver, en las primeras salas se le veía de mediana edad, no envejecido, de mediana edad. Y luego cuando lo vi en el quinto y en el sexto, a partir del cuarto, quinto y sexto parque, la no edad. Qué lindo. El siglo trascendido. El siglo de todos los tiempos y espacios. Es no edad. Genial, qué lindo. Bueno, no hay más preguntas. Te lo agradecemos, Margarita. Creo que a todos nos ha llenado el corazón de amor que irradia. Hablo por mí y para todos. Gracias. Muchas gracias, muchas Sí, gracias. igual. Muy linda experiencia y te Muchas agradecemos mucho la no censura. Sí, muchísimo. Gracias, gracias Margarita, un abrazo grande. Gracias a usted. Muy identificado. Gracias, Preparamos Margarita. para la ceremonia. Apagamos los micros. Quisiera pedir si es posible que salga la imagen de todos. ¿Hay cómo poner la cuadrícula donde se vea a todos o no? Le das en los donde están todos los cuadritos, le das clic. Tú lo tienes que hacer arriba, dice vista del hablante o vista. Listo. Okay. Lo logré. Ya. Listo. Sí. Vamos predisponiéndonos para la experiencia. Creando una buena atmósfera desde lo mejor de cada uno. Cerramos suavemente los ojos. Vamos respirando profundamente.
Mi mente está inquieta. Mi mente está inquieta. Observa tus pensamientos y suelta. Mi corazón sobresaltado. Mi corazón Mi corazón sobresaltado. sobresaltado. Observa las emociones de tu corazón. Y suelta. Mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso. Observa si hay zonas de tensión, dolor, molestia. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Si quieres recibir la fuerza, debes comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impidas que ella obre por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Deja que se manifieste libremente. Quien desee recibir la fuerza puede colocarse de pie o colocar su mano sobre el corazón.
Extendemos la otra mano hacia adelante. Deja que fluya libremente la fuerza. Con esta fuerza que hemos recibido, vamos a unir las dos manos a la altura del corazón. Siente la fuerza. Y concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Podemos concentrar la mente también en aquello que alguien muy querido necesita realmente. Inhalamos profundamente, relajamos las manos, abrimos los ojos. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti. También para ti. Paz, fuerza y alegría. Gracias. También para ti, Gracias. paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría, Margarita. Paz, fuerza y alegría. Muchas gracias, Margarita. Para ti. Muchas gracias, Margarita. Paz, fuerza y alegría. Y muchas gracias, Margarita. Gracias, Silvia. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Hermosa.